Cocinando Historias le propuse al equipo hacer algo totalmente atípico. Hacer una entrevista que tenga dos partes. ¿Por qué? Porque tengo dos grandes invitados que no puedo separarlos. Y bueno, no se pueden separar porque además ellos son esposos. Empezamos con Eduardo Zurro. Papá, ¿cómo está usted? ¿Ah? ¿Cómo le va, Javier? Le digo papá porque lo quiero mucho y lo conozco mucho. Además, él es argentino y es veterinario. Veterinario de profesión, y lo sorprendente es que junto a Ana, su esposa, quien la van a conocer en el siguiente capítulo, han hecho de la industria quesera la más importante en Argentina, teniendo los mejores quesos a mi gusto y creo que al gusto de todo aquel que los ha probado. Eduardo, no me quedo corto diciendo que son los mejores quesos argentinos. Bueno, gracias. Ah, no, hay que ser realista. Tú eres veterinario y de pronto terminas a lo largo de tu historia en una industria quesera. Perdón, que no es industria, porque Sí. empieza como un emprendimiento. En realidad son todos emprendimientos, igual que Europa, son emprendimientos de tipo familiar. Es así como se empieza siempre Sí. el tema de los quesos en los La distintos calidad países. empieza así, Ya. tiene que terminar así. Porque los volúmenes de leche para hacer esto siempre tienen que ser de bajos. No podés manejar calidad con volúmenes muy altos de leche. Yo hasta antes de conocerte pensaba que los quesos dentro de la historia de la humanidad se iniciaron con la leche de vaca. Tú me No. desasnaste y me dijiste no. Empiezan con la oveja. Sí, exactamente. El primer animal que el hombre domesticó fue la oveja. Casi 3.000 años antes que la vaca, porque era el que ordeñaba, lo trasladaba con él a la transhumancia. Y después a la noche, cuando trasladaban de un lugar a otro la leche en estómagos secos, como vasijas, De la misma oveja. de la misma oveja Ya. o del cordero, ahí como hay una enzima, se producía a la noche espontáneamente queso. Y de ahí obviamente ya el ser Que es humano lo que le va- hoy le llamamos cuajo. cuajo, exactamente. Ya después el ser humano le va agregando ciertos aditivos, ciertas cosas que van perfeccionando. A través de los siglos se va perfeccionando, modificando, adaptándose a diferentes regiones, a diferentes alimentos. Ahora, Argentina se caracteriza por tener una industria ganadera muy fuerte, sobre todo de vacas, Sí. ¿cierto? Por eso tiene una gran y una excelente calidad de carne en el sur del continente. ¿Por qué no pensar que tú pudiste haberte dedicado a quesos de vaca más que de oveja? O sea, ¿dónde haces el switch? ¿En qué momento? Porque primero que yo había invertido con un amigo en traer ovejas de Alemania, son ovejas lecheras. Las ovejas lecheras son varias razas, cada queso tiene su raza, pero son ovejas que producen una cantidad de leche más allá de la cría que tienen. Ahí te corto. O sea, significa que dependiendo la raza de la oveja, siendo la misma especie, bota un producto distinto. Claro, la sarda, el sardo de la oveja sarda Ya. de la isla de Cerdeña, el Ah, queso azul francés Roquefort de la oveja que se llama Lacum. Ya. Todas las ovejas producen diferentes tipos de leche y diferentes sabores. Ahora, eso pasa lo mismo con la vaca, por ejemplo, o con la Exactamente cabra. igual que la vaca. Lo que pasa es que la industria mezcla todo y no se respeta eso. Ok. ¿Cómo es que decides incursionar en el tema del queso de oveja? Bueno, es muy fácil. Yo era veterinario, la conocí a Anita, que estaba terminando su estudio de ingeniería agrónoma y ya había invertido en algunas ovejas, que eran muy pocas, eran 5 ovejas alemanas y 2 carneros. Así que ahí empezamos a desarrollar el tema. Para un veterinario y un agrónomo no es un tema difícil, porque es todo microbiología. Pero tuviste que ir aprendiendo muchas cosas en el camino. De que eso sabía bastante, Ya. por la profesión sabes también, ¿no? Claro, sabes de alimentación para la oveja, obviamente, porque eres veterinario. No, pero además de eso, los animales somos, los veterinarios somos los que damos fe de que los productos alimenticios a partir de los animales son comestibles. O sea, los inspectores de las queserías son veterinarios, de los frigoríficos son veterinarios, de las heladerías son veterinarios. ¿Y por qué oveja y no cabra? Por la nota animal. La oveja es la leche más aromática, la que adquiere mucho el terroir, toma mucho el terroir y difícilmente haces un mal queso de oveja. Pero eso lo aprendes con el tiempo. Tú al inicio, cuando empiezas a hacer tu emprendimiento y este gran negocio de quesos, no sabías exactamente que tal vez un queso de oveja iba a resultar mejor. No, porque de hecho llegábamos a Argentina y nos preguntaban los veterinarios que les pedíamos habilitación de los lugares para donde teníamos las ovejas, nos decían que bueno, primero le sacan la miel
no tenían ni ellos idea que se hacía queso a partir de ovejas. No, no son abejas, son ovejas. Había que explicar la 20 veces para la gente no sabía, pero teníamos una enorme cantidad de abuelos italianos y españoles que ya eran muy mayores, que habían consumido de toda la vida queso de oveja. Porque son los quesos que más se consumen en Italia. Y ellos son los que te sirven de referente para incursionar y Sí, profundizar. más de referente me llamó la atención una vez que hicimos un queso y llevaban un viejito entre dos personas y tomaban, probá pecorino, y el tipo de mala gana siguió caminando y de repente se dio vuelta y me dice, no, ¿de dónde sacaste las ovejas? Cultural, lo tenía genéticamente metido el sabor en la sangre. Mira, nosotros tenemos, si bien una industria que será incipiente, obviamente no se compara con la que tienen ustedes, y mucho menos con Queso Santa Gadea, que es la industria o el emprendimiento que tú tienes, ¿cuál es el punto principal para obtener un buen queso? Independientemente, obviamente, del animal, pero ¿se necesitan varios factores? El principal es la calidad de leche. Siempre que los quesos que uno produce, por eso te digo, que son emprendimientos chicos, son lo que llaman queso fermier. Vos producís queso con tus propios animales. ¿Por qué crees entonces que, o ese es el motivo por el cual siempre los quesos de una pequeña comunidad, de una pequeña familia, son mucho más ricos que una industria mucho más grande? Por eso, exactamente por eso. Porque están atrás del alimento, del agua, de la calidad de la leche, y siempre calidad de leche trae aparejado calidad de queso. Porque además es mucho más fácil controlar 20 ovejas que controlar 5.000. Sí, pero además todas las leches que se producen, Javier, en el año son diferentes. O sea, la vaca no produce el mismo tipo de leche, con la misma grasa cuando recién empieza la lactancia y llega al final de la lactancia. Pero el quesero tiene que sí siempre hacer el mismo queso porque el chef te pide eso. Un día no puedes abrir una cosa que sea más amarilla que la otra, más seca. Siempre tiene que haber lo mismo. Entonces, son técnicas que uno va perfeccionando para siempre tener el mismo producto, a pesar de las lactancias. En la fábrica no pasa eso, porque al mezclar leche siempre hacen lo mismo. La vaca, la cabra y la oveja, obviamente hay que ordeñarlas para obtener queso. Para obtener leche. De la búfala, ¿no? Y la búfala también, para obtener leche. Necesitamos preñarlas para que estén listas para la lactancia. Las puedes, digamos, ordeñar durante todo el año. No. La leche viene después del parto. Siempre. Siempre después del parto. O sea, si una vaca o un mamífero no tuvo, digamos, un parto, no tiene leche. Es como el ser humano. Exactamente igual. Entonces, a partir de eso, uno lo que hace es prolongar la lactancia o acortarla. Y además de eso, tienen épocas. Tanto la cabra, la búfala como la oveja son estacionales. No hay todo el año leche. Eso quería saber, porque yo entonces pensé que como parte de la industria se estaría siempre preñando a los mamíferos para después obtener leche. En la vaca sí. En la vaca sí. En la vaca sí, porque tiene digamos, el celo de la vaca es todo el año. Yeah. El de la oveja no. Es en estación de monta, que es siempre en otoño. Entonces la aparición, como son 5 meses de preñez, se preña en otoño, ¿para qué? Para nacer en primavera. Entonces a partir de agosto, digamos, cuando los días empiezan a ser más soleados, más pasto, más abundante, puede comer más para mejorar el alimento de su cría, ahí empiezan a parir y ahí empieza la ordeña. Tu fuerte es el queso de oveja. Sí. ¿Y me podrías decir entonces si para ti los quesos de oveja son los más ricos en comparación con los de vaca o de cabra? ¿O hay niveles dependiendo qué tipo de queso sea? Yo te digo, no voy a ser objetivo si hablo de los ovejas nuestros, porque siempre yo le encuentro algunos defectos, ¿sabes? Algunas veces, ¿no? Pero sí, vos haces una cata ciega, como miles que hemos hecho, y la gente no sabe que está probando, 7 de cada 10 eligen oveja. ¿Pero por qué se debe eso? ¿Por la textura del queso? No, porque es una leche muy aromática. Es como un queso de vaca mejorado. Pero mira, yo probé contigo la semana pasada, que me hizo una cata maravillosa entre vinos y quesos, y probé por primera vez en mi vida estos quesos de búfala que me dejaron sorprendido. Bueno, ahí te voy a contar la sorpresa. Es uno de los animales que mayor cantidad de queserías hay en el mundo. De ahí la gran mozzarella de búfala. Claro.
Generalmente son todos de pasta blanda, ¿no? Porque es muy grande la grasa, difícil madurar los quesos. Pero sin embargo, en el 2014, que nosotros trabajamos en un campo que llamamos un Bru en España, mejor queso español que queso búfalo, semiduro, ¿no? Entonces, y tiene muy poca nota animal la búfala, es como muy perfumado. Entonces, eso es lo que también atrae esa nota animal que tiene. La nota animal te llama, yo le digo a esa cosita que te das cuenta que de cabra, te das cuenta que de oveja. Pero eso lo sabes tú, que eres un genio. No. Pero alguien que está aprendiendo es un poco complicado darse cuenta al paladar qué tipo de queso es. Es fácil, empezás con cabra y después que le vas a la vaca, probás 2 o 3 de vaca, del mismo tipo, semiduro y semiduro. Y ahí te das cuenta enseguida cuál es la nota animal. No quiero andar mucho en el tema de la clasificación de quesos, porque eso lo quiero hablar obviamente con Ana en el siguiente capítulo de Cocinando Historias, pero ya, al igual que cuando te vuelves un experto en vinos, por tanto tomar y catar, lo mismo pasa con los quesos. Llega un momento que ya tu paladar se da cuenta qué tipo de queso es, qué estructura tiene, de qué origen viene, etc. Sí, si lo hicieron con leche dulce, que es la leche recién ordeñada, o si es una industria que lo tuvo 5 días enfriándola y a los amargos, ¿sabés por qué vienen los amargos? Le llaman leche dulce a la recién salidita. Sí. Generalmente los quesos de oveja que se hacen digamos, en los pueblos, en el mundo, se hacen con la leche dulce del día y más la leche de la ordeña de la tarde del día anterior. Ok, o sea, no es que ordeñemos, vamos a ordeñar ovejas, cabras o vacas, guardamos la leche en los contenedores o refrigeración, etcétera, y 5, 6, 8 días después hacen queso. No es así. Después de 2 días el queso empieza a quedar amargo. Empezás a notarle notas amargas. Porque se hizo como una leche guardada. Claro, porque ahí desarrollan en el frío unas bacterias que llaman criobacterias. Son bacterias de frío. Esas bacterias son las responsables del gusto amargo de los quesos. Te pregunté la vez pasada, que yo soy amante además de los quesos también, no sé obviamente mucho como él, pero sé algo de quesos. Los tenía en refrigeradora bien envueltos y de pronto abrí uno y encontré un moho que cubría el queso y lo boté a la basura. Tú me dijiste gran error. No, es normal. Es normal. Lo malo es que no desarrollen eso que vos, ese hongo verde que vos ves, el mismo, para que la gente sepa que sale la naranja cuando queda mucho tiempo en la casa de uno. Ese hongo verde, ese que se desarrolla arriba de los quesos, nosotros lo sembramos para que estén arriba de los quesos. Producen una enzima que se mete a través de la corteza y esa enzima es la que desdobla todo el queso y lo madura, lo afina, lo cura. O lo añeja, ¿no? Bueno, son sinónimos. Ok, ya. Digamos, maduración, afinado, maduración o curado. Son sinónimos. O sea, lo que deberíamos hacer ahí con una escobillita tal vez, quitarle, Cuando lo vamos claro. a consumir, abajo del agua con un cepillo, se acabó el Lo secas y ya está listo para trozar y probar. Lo que a veces no hay que consumir, le diría a la gente, es la corteza de los quesos porque es la concentración de sabores de la cámara. La cámara tiene 95% de humedad, así que siempre hay mucho olor a humedad. Pero no todos los quesos tienen corteza, ¿o me equivoco? No, hay quesos que sí se consume la corteza porque forma parte del queso. El brie, el Camembert, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es como esta cera blanca. Los azules. Ya. No, el cera es un hongo. Ah, es un hongo. Justamente, es el hongo, el Roqueforti, Nunca es tarde para aprender, el Penicillium, algunos Penicillium de brie y el Camembert, lo mismo. El hongo desarrolla tanto en el interior como en el exterior. En el exterior es esa cubierta blanca, pero forma parte del queso. Entonces tenemos la costumbre que como el francés come con corteza, nosotros comemos cualquier queso con corteza. La cámara está a 90 grados, a 90 de humedad. ¿Por qué 90% de humedad? Porque si la tuviéramos a menos, el queso se quiebra. Entonces, para que no se rompa, no se haga una hendidura, necesitamos meterle mucha humedad. Esa humedad da un gusto que no es agradable. Los quesos semiduros y duros hay que sacar la corteza. ¿Cuál es tu queso favorito? No sé que todos los quesos son ricos, pero si tuviéramos que escoger uno que le guste a Eduardo Sur, ¿cuál es? Los cendrés, todos los que tienen de cabra franceses que tienen ceniza.
Y eso me lo dijiste la semana pasada, por eso te pregunto. Me acordé que te gustaban los de cabra. Esas cosas son historias. Pero ¿por qué no incursionar más digamos, en la fabricación de queso de cabra? Porque criamos ovejas. Pero no se puede hacer dos cosas a la vez, digamos. No, necesitas espacio. O tú le tienes el respeto a las ovejas. ¿Por qué son emprendimientos familiares? No, son emprendimientos familiares porque necesitas trabajar 365 días. 24/7. Mañana y tarde. No hay Navidad, no hay nada. No podrías pagar a empleados para suplir eso. Entonces es imposible. Ya tenemos vacas, tenemos ovejas y estamos en gran cantidad. Por eso no se necesita gran cantidad de animales para producir volumen y cosas de calidad. Si no prestar atención a lo que uno está haciendo, el alma en eso. Claro. ¿Algo anecdótico que te haya sucedido en este negocio familiar de quesos de oveja? ¿Una idea sobre quesos? Sí, algo que de repente por ahí pensaste que este queso iba a salir hermoso y de pronto cuando lo partiste, no sé, salieron gusanos, no sé, algo así. Bueno, pero son miles. Generalmente nosotros cuando no sabemos, digamos, no podés tener un empleado para hacer lo que vos haces. Porque teníamos un empleado que tenía solamente que bajar una palanca después de la pasteurización y eso era 65 grados. ¿Por qué? Porque si no después la leche queda como yogur, no coagula. Y el tipo cantaba y todo el Se olvidó apagar la campana. Cuando llega a hacer queso y ahora me cuenta, mirá esto, cómo quedó, qué sé yo, y digo, bueno, vamos a envasarlo y lo probaremos en 6 meses, 1 mes. Resulta que cuando lo probamos al año, que un día me dicen, ¿qué vas a hacer con esos quesos? ¿Qué queso? Le digo, los quesos dejamos. Uno lo prueba y es magnífico y no sabes cómo se hizo. Porque el tipo no te dijo que no, yo bajé la palanca. Claro, no sabía qué temperatura había. No, él te dice que lo hace bien. Claro. Vos te das cuenta que no lo hizo en tiempo y forma. Y el resultado que fue magnífico. Magnífico. Así que un gran chef compró todos los quesos, los quería comprar, volvió a pedir, porque era picante, como no se le puede sacar el suelo, porque no se desuela de todo ese suelo le da un picante espectacular. Pero se llaman quesos de autor porque vos no sabés, en algún momento tuviste una distracción y no sabés lo que pasó ahí adentro. Y que inclusive también la distracción puede pasar en que olvidaste cuánto tiempo lo tienes añejando en una cámara. De repente tú crees que pasaron 5 meses y al final lo sacas en 2 y resultó ser un producto maravilloso. Sí, pero no siempre lo mejor es lo más añejo. Es como el vino, es un momento que para tiene una pequeña meseta y después se viene abajo. No, hay vinos jóvenes que son maravillosos. Por eso. Igual pasa con los quesos. Bueno, sí, igual. Lo que pasa es que necesitas, en lo que es oveja, necesitas mucho tiempo de maduración, porque recién agarran gusto después del año. Porque el queso oveja italiano, de pasta dura, no lo podés probar en menos de 2 años. Algo que aprendí con Eduardo la semana pasada fue que en una misma mesa puedes tener 3 productos maravillosos que tienen como inicio el fermentado, que es un buen pan, un buen vino y un buen queso, ¿cierto? Se llevan muy bien los tres grandes amigos. Son las fermentaciones manejadas por el hombre de la uva, del trigo y de la leche. Maravilloso. Esta conversación tiene para rato, pero no quiero dejar de lado obviamente a Ana Zurro, que va a venir en el próximo capítulo. Así que si les gustó este capítulo de Cocinando Historias, no se pierdan el próximo, que también nos vamos a meter en el mundo del queso y vamos a hablar de lo que ustedes quieren saber. Tipos de queso, cuáles son mejores, cuáles son las pasta dura, cuáles son los blandos y muchísimas otras preguntas. Eduardo, siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Cuídate mucho, papá, te quiero. Gracias. Y con Igualmente. ustedes, no se vayan, el próximo capítulo va a estar buenísimo. Chao.